boom, entro, golpeo para cancelar, cuando golpeo paso la mano y entro, ¿vale? Subo, marca donde tengo que golpear, sigue la línea, como el pie la tengo dentro, cae por encima de mi pierna y al caer controlamos su pierna para luxarle. Hago un compás y me llevo el brazo. Si me quedo a mitad, podrías patear la cara. Entras la otra y puedes entrar. Es importante que cada golpe que tú le golpees al contrario, él se va a mover. Si se va a mover, tú tienes que seguirle con el step slide. Si yo golpeo y hay distancia, la puedo aprovechar también. Entonces, ahí tienes que ir acortando distancia para poder hacer al final la proyección. Claro, porque no creo que ningún cerebro del mundo diga, yo me quedo aquí, está pegando el tío, y, pero no cojas la pierna. El brazo es mío. Es decir, no, eso no va a ocurrir. Lo normal es que si yo estoy cogiendo algo y me pega, pues tus manos, tu cerebro dice, cuidado que te pegan. ¿Vale? Entonces tienes que variar lo que hemos dicho antes. Flow, flow, no te quedes ahí. Un agarre lateral, esta situación, ¿vale? Que mucha gente dice que esto no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene esto? Que nos cojan de lateral, ¿vale? Puede ser, hay varias formas que puede ocurrir. Que tú hables con alguien, discutiendo con alguien y te coja un amigo suyo. O lo más normal es que yo esté hablando con él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Pues no me gusta tu barba. Entonces se enfada. ¿Vale? Y cuando yo diga, no me gusta tu barba, pero no pasa nada, tranquilo, me voy. Y cuando tiro a irme, clic, te coge. Esto es la situación que puede pasar. Que tú te vas del conflicto, pero él no quiere que te vayas. Entonces, si alguien te coge, lo más seguro es que te coja para tirar y hacer clac. ¿Vale? Ya sabéis que en mi caso yo hago así, lo paro le rompo la mano con la nariz, pero vosotros no tenéis esa nariz tan grande, no podéis hacerlo. Esa habilidad no la tenéis. Con lo cual, como no la tenéis, esa técnica no vale para vosotros, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, depende de donde tengan las manos, voy a hacer una cobertura u otra. Si yo estoy hablando aquí con él y cuando me giro tengo las manos delante, pues yo puedo entrar con mi escudo, ¿vale? Las costillas flotantes. Y de ahí golpe para cancelar su mano y ya entro para entrar, ¿vale? Y golpear, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver que las manos están arriba. Luego veremos si las manos están abajo, porque si las manos están abajo no le vas a decir, espérate un momento que subo las manos, no, ¿vale? Entonces tengo las manos arriba, entro, me cubro, lo que hacemos es, yo no me giro directamente así, lo que hacemos es muevo, porque como él me gira con una rotación, muevo la pierna y lo que hago es que su objetivo está aquí, ¿vale? Y hago esto, su objetivo lo quito, ¿vale? Sobre todo porque cuando yo haga una bajada corporal voy a incrementar mi potencia sobre él. Y encima su objetivo pasa a estar aquí a estar ahí. Seguramente puede ser que falle. Si solamente me giro voy hacia él, seguramente me dé. Entonces la idea es que, boom, entro, golpeo para cancelar, cuando golpeo paso la mano y entro, ¿vale? Boom, boom. Más o menos. Por este lado, bajo, golpe, genitales, chequeo a la cara y martillo. Esta es la original que tenemos. A partir de ahí vamos a ir evolucionando. Paso. ¿Vale? Pero ese golpe lo puedes subir de intensidad, lo puedes hacer más de pasada o menos de pasada, dependientemente de lo que quieras hacer. Si solamente lo que quiero es molestarle, lo hago de pasada, pero si lo que quiero es impactar fuerte, lo hago subida y lo aguanto, para generar otro tipo de golpes, que lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces yo entro igual, hago uno, ahora lo mantengo para entrar ¿vale? Subo y golpeo. Así que la mano, la izquierda, que es un golpe menor que prepara al golpe mayor, va a impactar más hacia él.
Hago 1, 2, 3. Porque viene aquí. Pase la siguiente. Clac. A ti, Iván. ¿Vale? Entramos. Voy hacia abajo. Golpe. Subo. Golpeo y ahora abajo. Para luxar. Ahí estamos. ¿Ves? 1. Tiene poco uso, ¿eh? 2. Eso es bueno, ¿eh? Sí. Golpe. Y ahora abajo. Voy golpeando. Desde aquí. Voy bajando hasta abajo del todo, ¿vale? Y golpeo. Más o menos. Subo, marca donde tengo que golpear. Sigue la línea. Como el pie la tengo dentro. Cae por encima de mi pierna. Y al caer controlamos su pierna para luxarle. Otra vez. Espacio. Entramos aquí. Golpe, le aguanto. 1, ¿ves? Ahora entro más. Esta pierna tiene que controlar su caída. Luxo. Y ya lo demás opcional. ¡Vamos! Coges, yo cojo mi codo, hago un compás y te llevo. Vale, mirar. Beautiful. Muchas veces siempre tenemos que pensar que la persona que ataca, cuanto más máquina sea, mejor preparado tienes que estar tú, ¿vale? Entonces tenemos que pensar que esta persona tiene todos los conocimientos del mundo. Que no es el caso, a lo mejor, pero sí... Todos no. Pero que es una máquina en todas las distancias, larga, suelo, en todos y de proyecciones, con lo cual te puede hacer cosas. Entonces cuando tú caes al suelo, sin querer, se activa su distancia de suelo y decir, yo aquí haría esto. Entonces te puede complicar. Si no sabe, tú le tiras, coges la llave de pierna y finalizas. Pero si sabe, va a recoger la pierna, va a cogerte tu pierna y te va a hacer una posibilidad. Con lo cual, nosotros dentro de nuestro trabajo que tenemos la distancia de suelo, tenemos unos pequeños drills que nos da una base. Entonces tenemos que tener en cuenta que eso puede pasar y que tenemos que darle solución, ¿vale? Entonces, en este caso, seguimos igual, yo entro, 2, 3, 4, ¿vale? ¡Pum! Vengo aquí, él recoge. Entonces me vengo a este lado para entrar. Le piso y le tengo. ¿Sí? Sí, su cara es un poco... Si no lo entiendes, te lo repites. Estáis mirándome como si un conejo da las luces largas, así. Más o menos, algo así. Yo creo ¿Sí, no? que me lo he comido, Sí, sí. Entramos, golpeo, voy, él recoge. Aquí no es. ¿Para qué voy a insistir? Hago un compás, me llevo su brazo, el otro aquí, y ya lo tenemos. Las contras siempre son antes de. ¿Vale? Entonces, claro, si él lo sabe que no voy a hacer esto, él haría otra cosa y así. Pero se supone que él no lo sabe. Más o menos. Otra vez, despacio. Yo entro igual. Golpe, 2. Me pego a él. Intento, por lo que sea, resbala. Aquí ya no tengo que insistir. Él coge la pierna para que yo no pueda controlar. Hago un compás y me llevo el brazo. Si me quedo a mitad, podrías patear la cara. Entras la otra y puedes entrar. Si él apoya la mano para intentar subir, ajusto para luxar. O cojo de los deditos para llevarlo atrás. Más o menos. Entonces vamos a hacer una contra de su contra. ¿Vale? Va al suelo, tú quieres finalizar, él no te va a dejar. Porque la gente que sabe suelo va a inventarse lo que sea para que no salga. Entonces, damos nuestra solución a eso. Eso es.
un compás, llévate el codo, llévate su codo. Esa te la llevas, ¿sí? Y ahora te sientas. Te sientas en aquel lado y pasas su pierna por encima. Esta pierna por aquí encima. Que si no me piro. Claro, se pira. Si no la pirona, hostia, me pira para atrás. Haces uno y hago, mira, me ajusto. Haces esto, claro. Y ahora subes, tira. Y me ajusto otra vez. Todo el rato cada golpe que le das, te metes. Porque si no, cada vez que le das un golpe, creas una distancia con él. Pues tú, golpe le sigues. No, pero con martillo haces ras, eso es. Me voy metiéndome y yo voy metiéndome. Eso es, perfecto. Ahí está. Genial. Ahora haces un compás, llévate el codo. Eso es. Si puedes, si no lo puedes hacer desde ahí. ¿Desde aquí? Desde aquí, mira. A coqui. Ya está. No tienes por qué limitarte. Imagínate que hay una pared. ¿Te quedas ahí? Ahí lo tienes controlado. No tienes por qué ir al suelo, es decir, tienes una situación de ventaja tú ahí sobre él. Lo tienes de lado, con lo cual su posibilidad de movilidad es menor. Y te está ofreciendo la Kimura. Lo tienes genial. Suficiente, ¿vale? Porque hay una pared o lo que sea. No tenemos por qué hacer la omoplata, no haría falta. Es importante que cada golpe que tú le golpes al contrario, él se va a mover. Si se va a mover, tú tienes que seguirle con el step slide. Si yo golpeo y hay distancia, la puedo aprovechar también él. Entonces, ahí tienes que ir acortando distancia para poder hacer al final la proyección. Si hay mucha distancia, ese tipo de proyección no la puedes hacer, ¿vale? Entonces, yo entro, crea distancia, ¿vale? Yo entro, me voy ajustándome, entro, cada vez me voy pegando a él, a tope, estoy pegado a tope, no puedo pegarle más. Yo bajo y entro. Vale, él recoge, cierra, me está cerrando y cierra las piernas, yo no puedo aquí. Vale, yo cojo, doy el paso atrás y me lo llevo, y de aquí finalizo. Si no puedo llevármelo del todo, no pasa nada. Has entrado, ya lo tienes. Una vez que cojas la Kimura, te lo llevas. No hace falta más. ¿Vale? Una opción. Si puedes girarlo, llevártelo todo, perfecto. Si no, desde aquí. Si no, entras y te lo llevas por aquí. Las opciones van a depender de la habilidad que tú tengas en este medio, que es el suelo, que no es una distancia fácil, es difícil, se tarda años en coger conocimiento. Pero si tienes un 10%, siempre será más que el que no sabe nada. ¿Vale? Entonces, no hace falta hacer un grado de locura en este medio, pero sí unos conocimientos básicos, ¿vale? O que saber qué es lo que tienes que hacer en ese momento, ¿no? Así que esta es la idea. Entonces, yo le voy siguiendo, le estoy golpeando, le voy siguiendo, las manitas arriba, le voy tirando, controlo. Voy, no puedo, hago el compás, no puedo, ¿vale? Pues me llevo el brazo aquí. Que está fuerte, cierro y me lo llevo por aquí. Esa es la idea. Que el brazo tiene mucha elasticidad y se escapa, cambias y lo tienes aquí otra vez. ¿Vale? Lo que no tenemos que hacer es bloquearnos. ¿Vale? No se puede hacer el efecto del cochecito de juguete que tenía yo cuando era pequeño. Porque yo, como tengo muchos años, mi cochecito llegaba a la pared y hacía así. ¡Pam! ¡Pam! Los de ahora hacen así. ¡Pam! Y siguen. ¿Vale? Entonces, mi cochecito hacía eso. No te rías, que es verdad. El mío pegaba y pegaba. Pues ahora pegan y tienen un sensor que le dice, no, así no. Pues esto es igual. Tú pruebas, no sale otra cosa. No insistas. Hay que fluir. O probar algo diferente. Aunque no, lo que no digáis totalmente claro. Probar cosas. Esa está rodilla en suelo. Esa es la rodilla en suelo. Ahora coges aquí y este entra por ahí y ya está, para allá. Ah, ¿ya está? Ya está, ese es el sencillo. ¿Y? ¿A este lado? Te cuesta más. Sí, claro, sí. Irías a la cabeza, a lo mejor otra cosa. Yo puedo venir aquí, pam. Ya, pero mejor el tío te agarra aquí para que tú no salgas. Yo golpearía hasta que afloje. Hasta que suelte. Claro. Sí. Llega un momento que cuando estás ahí, si yo te enchufo con la rodilla, tus manos van a proteger la cara.
Y a lo mejor al subir la mano Ya te está. agarras. Exacto. A lo mejor se te hace un arma muy fácil, porque yo, no me tengo Claro. que- yo te agarro y te la voy a enseñar. Yo estoy aquí, yo no puedo, hago Claro, ¡pum! Si yo estoy aquí, Claro, yo vengo aquí, claro, voy a tu cara. pum, yo hago así. Claro, ya mira, Ya lo tienes, ya sabes. ya está. Sí, sí, tu fuerza. Eso está bien, claro. Al final tu cerebro lo que va a hacer es Protegerme. soltar el agarre para proteger tu cabeza. Yo quiero que no me deje, ¿no? Dejo una polla, yo salgo Claro. a salir de cualquier manera. Así es. Siempre es como al final no dejaría de ser una finta en el suelo. Yo te finto un engaño o intento golpearte. Sí, que a lo mejor solo paro con la mano y la coges en el Ya está, ya está. Porque si no quiero, a lo mejor no quieres pegarle por lo que luego pueda pasar judicialmente, a lo mejor te interesa más inmovilizarlo. Físicamente, ya. Yo estoy entrando igual, ¿vale? Estoy entrando igual, haciendo el mismo trabajo, voy entrando. Vale. Llevo al suelo, él recoge y me coge. Vale. Yo a lo mejor vengo a coger el brazo y está con las dos manos aquí y está súper fuerte, ¿vale? Si yo hago esto, ¿qué harías tú? Yo me voy a ir ¡Ay! Claro, porque no creo que ningún cerebro del mundo diga, yo me quedo aquí, está pegando el tío, pero no coges la pierna. El brazo es mío. Es decir, no, eso no va a ocurrir. Lo normal es que si yo estoy cogiendo algo y me pega, pues tu cerebro dice, cuidado que te pegan. ¿Vale? Entonces tienes que variar, lo que hemos dicho antes. Flow, no te quedes ahí. No te quedes mirando el palomo, hay que fluir. Vengo, no puedo. Está fuerte, clean. Oh, perfecto. Boom, unblock. Recoge la mano. Vengo aquí. Pap. Tienes que ir cambiando situaciones. Claro, no puedo aquí, o cambias aquí. Clic. ¿Vale? Lo que... Siempre hay situaciones. Porque muchas veces lo que pasa es la gente que solamente hace suelo de lucha, si no estás acostumbrado a pegar, a lo mejor te bloqueas y no pegas. Y pegar te ayuda a abrir más puertas, más salidas. Entonces, no puedo hacer una cosa, ¡pam!, doy un golpe y seguro que va a ser beneficioso beneficioso para hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, la idea es esta. Yo entro, 1, golpeo, 2, 3, 1. No puedo, entro, pum, le golpeo con la rodilla, cuando abra, voy a block. Si él está fuerte, vuelve a estar flojo. Ya no estaba aquí. Claro. Esa es la idea. Si no tienes por qué intentar hacer una técnica, vengo por aquí, no, ¡buah!, le voy golpeando todo lo que yo quiera. Hasta que entramos. ¿Vale? Y da igual que tenga las manos cogidas o sueltas. Le va a hacer daño bastante, pero si no, aquí estamos en modo calle total, es decir, que tú puedes estar pegándole. Entonces, la opción más rápida es pego. Le pego, le voy a aflojar. Te das cuenta que él va a querer protegerse. Si te quieres proteger, su atrape que tiene de mano lo va a soltar. Eso es. Sí, pero era como lo has visto, pero de teléfono Claro, está claro. muy bien. Sí, siempre más opciones mejor. Siempre opciones. Eso es así. Esa es la que más me ha funcionado a mí. Eso cuando lo tienes aquí, un pulso. La guillotina de pulso. Sí. Aquí. Claro, te lo pones debajo de la axila. Flipas como duele. Sí, claro. Entrarle aquí y hacerte el pulso y hacerle el pulso en el brazo. Esa va muy bien. ¿Y te tiras a 45 grados? Claro. Lo rompe. Esa- Es súper dolorosa. Esa va muy bien. Había que te hacía la de con el muslo, ¿sabes? Mira. Si yo cuando le golpeo, por lo que sea, él ha soltado y la mano está aquí, yo no voy a poder pegar. Porque a veces puede ser que suelte el agarre al dolor. Entonces, si yo entro, ¡boom!, este ya no me funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Meto el codo, más, y ahora bajo, ¡pum! Cuidado con con esa ilustración de que salta la rodilla, ¿vale? Entonces, puede ser que tú cuando entres con tu codo, sin querer, se vaya para atrás y esa mano te va a molestar a la hora de meter el martillo. Mete el codo más, baja para abajo, golpea, entra y rompe. Esto va hacia él. ¿Vale? No le vamos a dar opción de que pueda recuperarse. Cuidado porque ese giro hacia lo primero que va a saltar va a ser la rodilla. Entonces, la opción ahora es que yo entro, mi martillo no entra, pero yo me meto para adentro. Y ahora bajo, el pie sale hacia atrás a 45 grados, cuidado con hacer esto,
porque si te cae encima del talón te parte el talón. El pie, ahí, escondidito, ¿vale? El pie yo hago esto, lo escondo a 45 grados. Si lo dejas aquí, a lo mejor te cae encima y te parte el talón. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Entonces, 1, 2, subo, boom, bajo, golpeo y entra. Giro hacia atrás. Es que esa es peor que la otra. Esta rotación es rodilla hacia afuera, esta rotación. Sí, esta rotación hay que tener cuidado, esta es peligrosa, ¿eh? No está prohibido, casi la Brazilian es mucho. Yo no, claro, está prohibido. Rotación de rodillas. Sí, claro. Es peligroso, sí. Esa hay que tener cuidado, ¿eh? Pero bueno, esto en la calle, aquí podemos hacer lo que queramos. Es de dirección contraria, es que esta es peor. ¿Así? Claro. Esa es esa, que es mucho más dolorosa para su rodilla. Al mismo tiempo que, ten en cuenta, él aprovecha su peso corporal para meter el codo en tu ingle. Al mismo tiempo, es una caída corporal para meter su peso. Bueno. Sube y ahora caes, acuérdate que tienes que ir hacia 45 grados hacia atrás. Eso es. Mira, cuando caigas, pon la mano delante, René. Cuando le tires, pon la mano delante. Entonces su pie pega sobre tu mano y tú ya tienes ahí la técnica. Pero de esa forma has tenido que manipular. Pero si tú cuando cae y él levanta su pie al caer, tú ya tienes la mano ahí y ya mucho más rápido. ¿Está bien? Vale, sí. Cuando ya caes, pones la mano para... Ya estás preparado para... Exacto. En vez de golpear las genitales, yo voy a entrar con el martillo, ¿vale? Y voy a entrar con la mano, en vez de hacerlo con genitales, ¿vale? Luego voy a entrar. Va a ser lo mismo, yo entro 1, ¿vale? Yo entro arriba y ahí hago 2 y hago 3 ahí, ¿vale? Genero 1, 2, 3, ¿vale? No pongo la mano entonces, ¿no? ¿Vale? No, ahora no la pone. Se queda agarrada. Vale, entramos igual, entramos aquí para entrar. Yo le golpeo hacia mí para que pueda subir, ¿vale? 2, 3, 4, ¿vale? Todo le voy a golpear arriba, ¿vale? Entramos, 1, 2, subo la mano, 2, 3, 4, ¿vale? Pero 2 tuyos o 2, 3, 4. Son números enteros, no es difícil. Tienes que golpearle para que se vaya quedando en el sitio. No, perdonad, 2, 3 de hecho, 7. 2, 3, 4. Golpeo y esta mano va hacia mí. Lo coloco. Viene el codo por este lado, lo vuelvo a aguantar. Y ahora, si está muy cerca, 3, 4. puedo meter el codo y luego subo. Han salido 6, pero son 3, 4. Esto es un poquito más avanzado, ¿vale? Es un poquito más avanzado. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Ahora ya son 5. Dale tiempo que igual son 6. Entramos. Golpe. 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 6. ¿Más o menos? Sí. ¿Otra vez o no? Otra vez despacio, sí, despacio. Entramos, 1, 2, 3. Vale. El codo esto tiene que ir rápido. Cuando tú bajas la mano, tienes que meter la cadera. Tienes que ir con la cadera. ¿Vale? ¿Sí? Vale, sí, el doble. Este. Ah, vale, golpe de canto, sí, lo estaba haciendo bien. Es este. Vale. Y la mano la pongo aquí. Luego ya golpe. Vale. Si cuando vengas con el codo se ha quedado lejos, entro y entro. Pero muchas veces la distancia no es la correcta. Lo que no puedes decirle, acércate más que mi codo no ha entrado. Yo vengo el codo, veo que no ha entrado, estiro el codo y luego estiro. Ajustas esa distancia con el codo y luego entras. Claro, yo he fallado, subo, se ha ido más lejos, estiro el brazo. Se viene hacia mí, meto el codo. Vas ajustando. Hay que adaptaros a los golpes y cada uno se va a mover de diferente forma, ¿vale? O sea, a ver, yo en Kuwait le di un golpe a uno que y se quedó, hizo así. ¿Tuvo que salir otro? Bueno, ni se movió, es decir, depende de la persona, le puedes dar un golpe y ni se mueve, ¿vale? Pero te tienes que adaptar. Mucha gente dice, no, porque yo aquí cuando me haces esto haría esto. O sea, ¿tú ves el futuro? Sí. Yo he intentado ver el futuro, he ido a un adivino, ¿te lo he dicho que he ido a un adivino? He ido a un adivino y le he dicho que quieres saber el futuro, me dice, en tu familia hay un grave, va a haber algo grave, algo trágico, le va a pasar algo trágico a tu suegra.
Digo, eso ya lo sé, yo lo que quiero saber es si me van a pillar o no. Yo digo, ¿comprendes? Eso ya lo sabía yo. Entonces, bueno, el futuro no se puede saber. Entonces, como no se puede saber, tú tienes que ir, vas trabajando, ¿vale? ¿Y ahora qué hago? Se me está yendo de la línea de mi golpe hacia atrás. Giro, 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 giro. Cuidado con este, ¿vale? Estoy trabajando en esta línea. 1, 2, 3, 4. Claro, se me va, entro ahí y ahí viene para golpear y ya paso por detrás. Cuidado, que no vamos fuera del tema. Ya llave de rodilla. Para acá, ¿no? ¿Vale? Entonces, te adaptas a la distancia, me tengo que adaptar. Eso es opcional, ¿eh? Eso es opcional. Tú te tienes que adaptar, te tienes que adaptar. Subo 2, 3, 4, me vengo por aquí, pum, y cambio. Pum. Cuidado no pegar golpecitos ahí, ¿eh? Hay que cuidar el callejón de la peste, hay que cuidarlo, ¿eh? Tener cuidado porque cada uno, eso es sagrado para algunos, ¿eh? Entonces, yo voy entrando, voy golpeando y según se me va, giro mi cadera y voy siguiendo y voy golpeando y me meto por dentro. Giro, 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 giro. Entro y ya lo tengo. Sigue. Eso es. Es como la que tenemos, pero por fuera. Que esta a ti te viene, como eres tan grande, te viene mucho mejor hacerlo así que la normal. Este Drider es como el 5, pero por fuera. Aquí tiene una cosa buena, es que independientemente que sea grande o pequeño, lo puedes hacer bien. Sí. El 5 que tenemos, que es igual por dentro, si tú eres muy grande y el otro es muy pequeño, es súper difícil, porque no puedes entrar por dentro, ¿vale? Vale, ¿qué pasaría ahora si me pilla, cuando yo giro, si me pilla con los brazos aquí? Abajo. Pues le dice, mira, señor agresor, que mi maestro me ha dicho que tengo que subir los brazos. Deme usted un tiempo prudencial para yo subir los brazos, ¿vale? Entonces, claro, eso es imposible, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando te va a tirar, lo que tenemos que hacer es intentar cubrirnos con el hombro y con el codo. ¿Dónde tenemos este escudo? En la coordinación número, en la 12 de coordinación, que lo hemos incorporado hace poco. Que Sabina de negro, ¿no? Sí, porque si lo hago con el codo de atrás, está en y 4 de puño, ¿vale? Entonces, perfecto, habéis pasado, aprobados, venga. Es que soy muy... Vamos a ir a Madrid ya. Soy muy facilón, os apruebo ya. Vale, entonces entramos, entro, busco silueta, ¿vale? Y de aquí, ¿qué hago? Subo, igual. ¿Por qué? Porque cuando yo entro con el codo, como genero espacio, golpeo. Tenemos las mismas, ¿vale? A ver, aquí puede haber un problema, porque como yo sé el brazo de esta forma, y es que cuando él pega, si recoge la mano, puede ser que impacte sobre su brazo. Podría pasar, ¿vale? Lo vamos a ver si pasará. ¿Vale? Él pega y lo deja arriba, ¿vale? No pasa nada. Yo me cubro, yo pego, lo dejo arriba, pues entro por dentro para quitarlo. Cuando pega, entro por dentro y ya lo puedo quitar. 2, 3, 4, ¡pum! ¿Vale? Así que puede ser que esté la mano ahí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que ¿está la mano ahí? Bien, perfecto. Entramos, yo golpeo, paso por dentro y entro. 2, 3, 4, 5. Giro, boom, entro, y entro. Pum. Opciones, o le pego o me lo llevo al suelo. ¿Que viene solo? Me entretengo. ¿Que viene acompañado? Lo dejo arriba, le pego y fuera. 1, entro, paso. Genitales, chequeo, codito. Una opción, la otra opción al suelo. Vosotros elegís. ¿Lo tenemos claro? Si giro están las manos arriba, escudo normal. Si giro están las manos abajo, me cubro. Si voy directamente al cuello, perfecto. Si lo para, tengo que entrar. Una opción, otra opción. Nunca cruzo. Está muy alto,
Lo tumbo, cojo aire. Opciones: patadas genitales, rodilla a la espalda, lo tiras para abajo, le metes un rodillazo o te lo llevas como el de derribo número 6. Eso ya elegir. Tenemos todas las opciones. Que no le quieres pegar, lo finalizas, lo duermes y fuera. Que hay más gente, te toca pegarle, indudablemente. Eso ya es opciones. Es decir, mucha gente piensa que solamente vamos al suelo, ni mucho menos. Los niveles que tenemos están separados. Te puedo llevar al suelo y golpearte o te puedo llevar al suelo y finalizarte, dependiendo de la situación. Entonces, una vez que lo tienes aquí, tú ya decides. ¡Bum! A la espalda, lo llevo al suelo, le meto en la rodilla, le pego genitales, que lo quieres controlar, le metes ahí, cualquiera de las formas que tenemos por detrás de llevarlo. Puedes hacer una silla, puedes venir, lo traes aquí, controlas, lo llevas al suelo, controla, vengo aquí, controlo el talón, paso la guardia, entro, 1000 cosas. Sí. El programa está lleno de claro, le hago un examen entero. Tenéis un montón de herramientas en el programa técnico para hacer lo que queráis en ese momento. Claro, para ir mezclándolas. Eso es lo bueno que tiene el programa, que se puede fusionar todas las técnicas. Tú llegas ahí y dices, pues no puedo hacer esto, vale, pues esto.